Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se recuerda en la Iglesia Católica la memoria de San Lorenzo, diácono y mártir, quien murió 3 días después del Papa Sixto. Era un hombre de gran responsabilidad, puesto que estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres, y él perdió la vida guardándose para la vida eterna. Hoy el Señor en el Evangelio nos hace una invitación a morir. Tal vez muchos de nosotros le tememos a esa palabra morir, pero Dios nos habla de una muerte que nos lleva a vivir. Vamos a reflexionar en el Evangelio de hoy acerca de 3 lecciones importantes a raíz del Evangelio. Primero, estar con Él significa morir. Segundo, estar con Él significa guardarnos para la vida eterna. Y tercero, estar con Él significa servirle. Primero, estar con Él significa morir. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Vivir una vida de fe significa estar dispuesto a morir a 3 cosas: a lo que el enemigo quiere, a lo que la sociedad pide y a lo que mi propia carne quiere que haga, afectando mi relación con Dios. Hoy en día huimos despavoridos de cualquier tipo de cruz y sufrimiento, pero desafortunadamente este tipo de mentalidad ha hecho morir nuestra fuerza de voluntad. Caer en tierra y morir significa tener humildad de corazón y abrirnos paso a la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso por encima de la nuestra. La soberbia nos hace quedar solos. ¿Cuántas personas se paran en sus posiciones de lo que consideran correcto, maltratando a las personas más queridas, y terminan solos y solas porque prefirieron pararse en su posición a pensar en los demás y sus necesidades? Hay cosas en nuestra personalidad que afectan nuestra relación con Dios, nuestras familias y la sociedad en general, aspectos que a veces consideramos como normales y es posible que no consideremos necesario cambiarlas. Sin embargo, la voluntad de Dios busca que le amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esto implica renunciar a posiciones, formas de ser, opiniones que nos impiden acercarnos a Él y acercarnos a nuestro prójimo precisamente como Dios quiere. Cuando nos enojamos e indignamos fácilmente con un familiar que nos lleva a la contraria, cuando sentimos que somos superiores a los demás y empezamos a juzgar y a criticar, cuando el cansancio al final del día nos hace sentirnos como víctimas, cuando pensamos mucho en nosotros mismos y poco en los demás, cuando nos falta gratitud y nos enfocamos en lo que nos falta y no en lo que tenemos, cuando seguimos a Dios de forma mediocre y no queremos entregar más, excusándonos en nuestro mucho trabajo o cansancio, en todos estos aspectos es necesario morir al orgullo para resucitar con Jesús en la paciencia, morir a sentirnos superiores y ver con la mirada de Jesús, con esa mirada de humildad para reconocer que es por su gracia que nos cobija y no por nuestro propio esfuerzo, y que no estamos llamados a juzgar a los demás, sino a orar y agradecer por ellos. Mariana no le hablaba a su hermana desde hace 5 años, desde aquella discusión en esa fiesta por un conflicto que habían tenido sus hijas. Era la única hermana que tenía. Mariana y su hermana se dijeron palabras muy hirientes aquella vez. Ninguna de las dos volvió a hablarse. Mariana, a raíz del Evangelio del domingo pasado, sabía que tenía que morir a su orgullo si quería dar fruto, pero aún en su corazón sentía resentimiento hacia su hermana.
Señor, siento en mi corazón que debo perdonar a mi hermana, pero no puedo. Como dice San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Dame la gracia del perdón y pídeme lo que quieras, como perdonar a mi hermana. Para Mariana no fue fácil, pero decidió dar el primer paso y morir a su orgullo. Tomó el teléfono y llamó a su hermana. Le pidió perdón por todo lo dicho. Le dijo que también la perdonaba y que quería verse personalmente con ella. Segundo, estar con Él significa guardarnos para la vida eterna. Dice en su palabra, el que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. En Romanos 6, versículo 5 dice, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos unimos a Él en su resurrección. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Cuando buscamos a Dios y decimos que le seguimos, pero por no incomodar a los demás no hablamos de Él o no lo mencionamos, estamos teniendo por mayor estima los respetos humanos, aún mucho más que el mensaje de la salvación que ofrece Jesús. Desafortunadamente muchos ministros e incluso nosotros, padres de familia, por no incomodar a los fieles o a nuestros hijos, o incluso a nosotros mismos, decidimos no hablar mucho de Dios y nos conformamos con lo que vemos en la misa, y eso sí mucho, puesto que hay familias que no asisten a la Eucaristía. Hay historias de muchos santos que dieron su vida para salvarla en la vida eterna. No tenían mayor estima en las cosas del mundo. ¿Qué fue lo que hicieron? No negociaron sus principios, sus creencias, ni mucho menos a Dios. Hoy en día, vemos cómo algunas personas entran a negociar sus creencias por encajar en ciertos marcos sociales, es decir, nos volvemos camaleónicos solo por encajar. Allí estamos amando más nuestra vida que el anhelo por la vida eterna en el cielo. La hermana de Mariana aceptó el perdón y también pidió perdón. Se pusieron de acuerdo para verse al día siguiente. Mariana oró bastante por este encuentro, puesto que sentía que su hermana era muy orgullosa y ella misma podría reaccionar de forma inadecuada frente a esta actitud. Cuando se vieron, rieron juntas, lloraron juntas y de nuevo vino el perdón. Su hermana le confesó que de niña tenía el sentimiento de que sus padres no la consentían tanto, en cambio a Mariana sí, por su personalidad tan sumisa y obediente. Mariana vio en este punto la oportunidad de hablarle de Dios y de cómo Él nos creó únicos y con características irrepetibles, y que con esas características nos usa a cada uno de nosotros. Su hermana no creía mucho en Dios, pero la escuchó en silencio. Ese día decidió no discutir. Cuando llegó a casa empezó a pensar en lo que Mariana le había dicho. Gran parte de su vida no había creído en Dios, pero ahora se preguntaba, ¿y qué tal si era real?, pensó ella. Y tercero, estar con Él significa servirle. Dice hoy en su palabra, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Morir para este mundo significa que renunciamos a una vida de pecado. ¿Sabemos realmente qué es una vida de pecado? Cuando mentimos, cuando ponemos otras cosas por encima de Dios, cuando hablamos mal del mismo Dios, de sus bendiciones y de otras personas, cuando somos egoístas. Pero cuando decidimos ir dejando de lado esto para restablecer nuestra relación con Dios, allí empieza la liberación. En Romanos 6:18 dice, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Es decir, cuando hemos sido tocados por Dios, buscamos regar esa buena semilla. Buscamos dar de lo que hemos recibido. Y Dios nos hace una promesa. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y le servimos a Dios siendo testimonio vivo de la verdad que hemos recibido en su palabra. Le servimos amando a nuestro prójimo de verdad. Le servimos dándonos a nosotros mismos. Ahora mismo, si hay una pareja conocida pasando por un mal momento, llévalos a la fuente del amor mismo que es Dios, quien hace nuevas todas las cosas. Allí está siendo un emisario del Señor dando un buen consejo.
Sofía, la hermana de Mariana, estaba teniendo problemas con su esposo. Le contó a su hermana y le dijo que había hablado con una psicóloga quien le había recomendado darse un tiempo. Cuando ella le comentó esto a su esposo, él le dijo que esto era absurdo, que en los 18 años que llevaban juntos darse un tiempo era impensable, puesto que ya no eran unos niños. Mariana le contó a Sofía su propia historia con su esposo, cuando pasaron por una crisis en la que se desgastó su relación. Le contaba Mariana a su hermana que ella se había vuelto muy fría y no tenía intimidad con su esposo, y su esposo, al ver la frialdad de ella, disminuyó su colaboración en casa y le hacía reclamos constantes. Llegó un momento en que estaban a punto de terminar su relación. Ambos venían contemplando esa posibilidad de separarse. Mariana decidió orar y, hablando con Dios, pidiéndole guía, tuvo un pensamiento. ¿Qué agradeces de él? Y empezó a pensar en todo lo bueno que su esposo tenía, todas sus cualidades y virtudes, todo el crecimiento que había tenido en su vida gracias a él. Allí se dio cuenta que estaba engrandeciendo demasiado lo poco que le faltaba, opacando todo lo bueno que su esposo tenía, que era mucho más. Le pidió a Dios sabiduría para hablar con su esposo. Esa noche hablaron y su esposo le manifestó lo que le incomodaba y Mariana también pudo hablar. Después de esa conversación y una oración juntos, sintieron que la relación empezó a renovarse. Sofía decidió hacer lo mismo. Aunque no creía mucho en Dios, dio su primer paso de fe orando, antes de hablar con su esposo. Y como resultado de la conversación, decidieron seguir el consejo de Mariana, iniciando una terapia de pareja católico para luchar por su relación. Unos meses después pudieron superar la crisis y estaban bien de nuevo. Servir al Señor implica dar un testimonio de cómo morimos con Él y resucitamos con Él. Servir al Señor es darse a uno mismo en servicio del otro, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Oración. Mi Padre amado, mi Señor, mi Rey, hoy reconozco que aunque he rendido algunos aspectos de mi vida a ti, hay otros aspectos de mi vida que no han caído en tierra, que no han muerto para dar fruto. Mi Señor, no me quiero quedar con nada, todo te lo quiero entregar, pero hay cosas que me cuestan. Hoy permíteme morir contigo a mi orgullo, soberbia, egoísmo, juzgamientos, falta de fidelidad a mis principios, a todo aquel pecado que me aleje de ti, y ayúdame a resucitar contigo y a servirte siendo testimonio de esa muerte y resurrección diaria en cada área de mi vida. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Hoy pensemos en qué áreas de nuestra vida aún no hemos entregado al Señor y las vamos a poner en sus manos en oración. Dios te bendiga.